Bien, seguimos en esta transmisión especial de C5N por el bicentenario de la independencia de la Argentina, 200 años de historia. ¿Qué ha sucedido en estos 200 años? ¿Cómo ha evolucionado este país? Tenemos en nuestros estudios a Daniel Balmaceda, historiador, para que nos ayude a entender un poco más nuestra propia historia. Daniel, gracias por estar, ¿eh? Por favor, Claudio. Y feliz Día de la Patria también. Igual a vos. ¿Se dice feliz Día de la Patria el 9 de julio? Sí. ¿O feliz Día de la Independencia? No, Día de la Patria. Nosotros tenemos la particularidad de tener dos días, dos fechas patrias. El 25 de mayo y el 9 de julio. El 25 de mayo logramos un gobierno autónomo. Exactamente. Por primera vez nos gobernamos con personas de nuestro territorio. En cambio, faltaba la gran parte, que era conseguir un Estado soberano, una nación soberana. No depender de. No depender de nadie más. Y ahí viene la segunda gran fecha, complementándose la del 9 de julio de 1816. 6 años después de aquel 25 de mayo de 1810. Así es. ¿Qué se generó ese día? Ahí nacimos como nación. En el 53, podemos decir, o 1853, nacimos como Estado. Claro, pero fíjate cómo tardamos, porque uno de los objetivos del Congreso de Tucumán fue redactar una constitución, y de hecho la hicieron, pero fue una constitución unitaria, una constitución que no fue consensuada en todo el territorio, por lo tanto no encajó. Ellos igual dieron un paso que inclusive la Asamblea del año 13 había fallado, en la Declaración de la Independencia. Dieron el primer gran paso. El segundo era definir una forma de gobierno, monarquía, república. Y después, Daniel, ahí es donde propone Belgrano tener un representante incaico como rey, ¿no? Así es, porque tengamos en cuenta, Claudio, que en esa época, en las Provincias Unidas había 2.300.000 habitantes. Sí. 1.300.000 eran indios. Claro. O sea, el factor indio era fundamental, era clave. De hecho, cuando se hicieron copias del acta de la Declaración de Independencia, hubo 1.500 en español, 1.000 en quechua y 500 en aymara. Fíjate la importancia del indio. Por eso cuando Belgrano planteó lo del Inca, algunos diputados celebraban, los del norte, los del Alto Perú, celebraban porque ellos estaban esperando una reacción de ese tipo. Y sentían su representación. Exactamente. Vos fíjate, Acevedo, de Catamarca, Uriarte, de Santiago del Estero, sentían que por fin habían escuchado, Malavia, de diputado por el Alto Perú, sentían que por fin habían escuchado lo que ellos pretendían y destrabó, porque esa propuesta que vos planteás se dio nada menos que el sábado 6 de julio, a 3 días de la Declaración de Independencia. Es decir, en esa sesión secreta, por decirlo así, que hubo, ¿no? En esa sesión secreta, destrabó todos los problemas que venía teniendo el Congreso, sesionando desde el 24 de marzo y sin ponerse de acuerdo, porque eran posiciones muy enfrentadas. ¿Cuándo comenzó a sesionar ese Congreso que culminó allí en el 9 de julio? Se supone que tenían que concurrir 33 diputados. De las cuales la mayoría eran abogados. Había, sí, la mayoría eran abogados e inclusive algunos sacerdotes que eran doctores en leyes, por lo tanto también eran considerados abogados. Y militares había 4, creo. Militares eran muy pocos, exacto. De hecho, en el momento del acta del Congreso todavía no había ninguno, porque el único que había participado como militar era Pueyrredón, y al haber sido elegido director supremo fue desplazado, digamos, a un cargo más ejecutivo. Ahora, vos bien decís, estos diputados eran muchos especialistas en derecho, y justamente lo que ellos buscaban era un orden institucional, a derecho, diríamos. Y las sesiones se iniciaron el 24 de marzo de 1816 porque se lograron los 2 tercios, el quórum necesario como para empezar a sesionar. 22 de los 33 ya estaban presentes en Tucumán. Porque antes era como que se aprobaba todo por mayoría simple, ¿no? Por mayoría simple, exactamente. Y vos sabés que justamente los días previos, en los primeros días de julio, se debatía para un tema tan fundamental como la Declaración de Independencia. ¿Cuántos votos hacen falta? ¿Mayoría? ¿2 tercios? ¿9 décimos? Esas fueron las discusiones previas a la llegada de Belgrano. El lunes 8 de julio, fue cuando ya se cerró el tema y se dijo, bueno, por 2 tercios se vota. No hizo falta. A las 2 de la tarde, fíjate que estamos llegando al horario central. Exactamente. A las 2 de la tarde del 9 de julio, del martes 9 de julio, finalmente se declaró la independencia y fue aclamada por unanimidad. Daniel, estaba leyendo allí, cómo cambian los tiempos, ¿no? Que la noticia de Tucumán a Buenos Aires sobre la independencia del 9 tardó 18 días, creo. Exactamente. Y se publicó en La Gaceta
El 27 de... El 27 de julio. 27 de julio, pero como no fue el titular, el gran titular. No. ¿Por qué consideras que pasó eso como un título más? ¿Qué había acá en Buenos Aires o por qué se publicó de esa forma? Vos sabés que hay un criterio periodístico de otros tiempos que era que no necesariamente el tema principal figurara en la portada. En la portada escribían temas, columnas de opinión, llamaríamos hoy, muy extensas, que inclusive se mandaban a imprimir un poco antes. Por lo tanto, la información más caliente siempre en la Gaceta la vas a encontrar en las páginas interiores. Pero lo que vos decís es muy correcto. El chasqui, la persona encargada de correr con la correspondencia, le demandaba varios días y a veces las lluvias le impedían... Totalmente, pero no es que había caminos, prácticamente no. Llamarle caminos a aquellos senderos por los cuales transitaban. Senderos, claro, huellas, digamos. Y ten en cuenta que si nosotros hubiéramos querido ir a Tucumán desde Buenos Aires en aquel tiempo, no íbamos a caballo iba el chasqui, que estaba apuradísimo. Claro. Nosotros hubiéramos ido en carruaje y hubiéramos demandado 3 semanas y tal vez algunos días más. Claro. Era un viaje lento, cansador y poco recomendable para las mujeres. Esto te lo aclaro porque Juan Martín de Porredón fue el único diputado de los casados que concurrió con su mujer. Se fue con Calixta Telechea. Mirá vos. Él se casó en 1815, 38 años él, 14 ella. Una buena diferencia de edad, y fue la única... ¿Eran matrimonios que indicaban los padres antes? En general eran direccionados por los padres. Exactamente, con la particularidad de que Pueyrredón había firmado la sentencia de muerte del padre de Calixta en circunstancias de lo que nosotros llamamos el levantamiento de Álzaga. Así que fíjate cómo los caminos de la historia, ¿no? Daniel, y en la igualdad de género que se propicia tanto en nuestro tiempo, en aquel momento Belgrano hablaba de la equiparación de los derechos de la mujer con... Exactamente, era muy importante, el hombre, ¿no? Era muy importante. La mujer no tenía un lugar público en la superficie, pero adentro de las casas se notaba mucho la presencia de la mujer. La mujer hablaba mucho con el marido. A veces los padres eran poco permisivos. Había padres que no querían que sus hijas aprendieran a leer para no recibir esquelitas o notas amorosas de algún candidato. No querían que leyeran y escribieran por ese motivo. Y no las mandaban a aprender. Claro. Pero justamente como bien aclarás, Belgrano era uno de los grandes interesados en el desarrollo de la mujer, porque él entendía que la sensibilidad femenina iba a ayudar mucho a la revolución. Porque la educación, y esto lo terminó planteando Sarmiento, la educación iba a ser más permeable a partir de la enseñanza de la mujer en la casa o en la escuela que la del hombre. Porque el niño, el jovencito, puede sentir un poco más de rechazo hacia una autoridad paterna o de un maestro. En cambio, la madre o la maestra ya iba a generar una reciprocidad con el estudiante fundamental. Y esa fue la clave de Belgrano, la educación de la mujer. Fue uno de los grandes puntos de Belgrano, una de las grandes preocupaciones. Aparte tenía una ventaja frente a todos los señores. Belgrano sabía escuchar a la mujer. Cuando una mujer hablaba en público, Belgrano prestaba mucha atención, le interesaba mucho. Y a veces los hombres en público no querían mostrar esa faceta. Como cierta debilidad sería por aquellos tiempos, ¿no? Por supuesto, definitivamente. ¿Por qué se tardaron de 1816 a 1853 en redactar la primera Constitución y sancionar la primera Constitución? Bueno, sos un poco generoso. Vos fijate que nosotros en 1810 logramos la revolución y recién en el año 60 logramos que Buenos Aires se sume a la Constitución del 53. Claro. Es decir, que fueron 50 años de búsqueda. Por lo tanto, la institución nación ya estaba planteada desde el 16 y justamente fuimos buscando el camino a través de formas de gobierno distintas. ¿Pero que hubo egoísmos personales? Sí, evidentemente había... Llamarlo egoísmos por ahí es muy específico, pero te diría que había intereses muy contrapuestos, regionales. Sí. El litoral tenía una postura económica y política muy diferente del norte, muy diferente de Cuyo y sobre todo todos ellos muy enfrentados a Buenos Aires. Buenos Aires tenía una forma, un estilo muy centralista que no caía bien. Entonces, tratar de congeniar todas esas posturas y la defensa regional de cada uno de estos sectores se tornó algo complejo. Y recién lo logró Urquiza. ¿Y quién crees vos que fue el gran impulsor, como el líder, porque siempre hay un líder en una manada, ¿no? Allí,
que llevó a llegar a la Constitución en el 53 y a la unificación como país? Bueno, por un lado tenemos, como ya te decía, justo José Urquiza fue el hombre que entendió que por fin había que darle una organización constitucional a todas esas grandes voluntades que enmarcaban las provincias por su cuenta. Pero si bien Rosas era representante de todas esas voluntades, no tenía un consenso completo. Y eso se iba a lograr a través no de gente que se abrace, sino de un papel fundamental como era la Constitución. Así como podemos decir que San Martín, Belgrano, Güemes y Juan Martín de Porredón fueron los fogoneros de la Declaración de la Independencia. A veces no lo vemos en la lámina del Congreso de Tucumán, junto a Tomás Godoy Cruz, a Cabrera, a Uriarte, a Medrano, a Gascón, Sánchez de Bustamante, Pacheco de Melo. No estaban ahí en la vidriera, digamos. No estaban en la vidriera, sin embargo fueron muy fogoneros. Y ese papel le cupo a Urquiza ya, y después, por la buena voluntad de Mitre, se logró, digamos, la inserción de Buenos Aires y el avance hacia una organización nacional que tanto nos debíamos. Se ha reformado 6 veces la Constitución, ¿no? Hasta ahora, del Sí, 53. Así es. ¿Se ha reformado muchas veces o fueron reformas necesarias para vos? En algunos casos fueron caprichosas, pero te diría que en buena cantidad en la mayoría de los casos fue necesario. La del 53, como decíamos, no incorporó a Buenos Aires, una constitución no suscripta por Buenos Aires donde tenía mucho que decir. Los derechos de los trabajadores, por supuesto, no existían, no eran considerados en el año 53. Daniel, por lo tanto, sí. ¿Por qué esa casa de Tucumán? La Casa Histórica de Tucumán funcionaba como aduana. Vos reunías a todos los diputados en Tucumán y ¿a dónde los ibas a llevar? Al Cabildo. En el Cabildo estaba el cuerpo legislativo local. Claro. No podías tener a 2 cuerpos legislativos en el mismo edificio, claro, con distintos poderes. Además que estaban refacciones una parte. La casa, que funcionaba como aduana y que la venían alquilando hace tiempo, pertenecía a la familia Laguna. Cuando Francisca Bazán se casó con Miguel Laguna, en aquel tiempo las chicas venían con una dote, en este caso con esta propiedad, así que se convirtió en la casa de la familia Laguna a 1,5 cuadras de la plaza principal y ellos la alquilaban como aduana. Y entonces solicitaron tirar una pared para poder armar un salón de 75 metros cuadrados donde los 33 diputados tuvieran sus pupitres y pudieran sesionar con comodidad. Los propietarios accedieron a dejar tirar abajo esa pared y se pudo armar el famoso salón, pasando el primer patio, el patio principal, recién como bien sabes vos, recién en el salón interior. Daniel, como siempre, un placer escucharte hablar de historia. Gracias, Claudio. Hasta cualquier